Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá nuevamente con Ser Uno del Podcast. Y continuamos con ese tema súper interesante del que veníamos hablando de autoconocimiento y autogestión. Y le doy otra vez la bienvenida a Pablo Carvajal. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Marcela, bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Recuerden, suscríbanse, realicen comentarios, compartan y bueno, háganos sugerencias también de qué tema de todo esto del bienestar y de las emociones les gustaría que habláramos en este espacio que es 100% para ustedes. Y frente a eso de la autogestión, bueno, el autoconocimiento. Sí, Ujú. veníamos hablando del autoconocimiento y te decía yo hace un ratito de que por qué la gente o por qué nosotros como seres humanos debemos de tener ese autoconocimiento de nosotros, una tautología. Sí, sí, sí. Pero mira, primero tenemos que entender qué es el autoconocimiento. Como hablamos en el capítulo anterior, un poco con María de la Luz, eh, escuchamos y hay muchos datos y hay mucho, esta palabra se ha vuelto muy popular, el autoconocimiento. Pero ¿qué es eso del autoconocimiento? Porque se le ha dado muchos significados, pero vamos a profundizar en qué es el autoconocimiento. No podemos realizar algo, comprender algo, si ni siquiera conocemos su significado. Entonces, entendamos que el autoconocimiento, cuando tú y yo lo hablamos en los reels o lo hablamos en otros espacios, decimos que es el viaje hacia tu propio interior. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa realizar el viaje hacia el propio interior? ¿Qué significa lo que tú mencionaste hace un momento? El conocer más de ti mismo, de ti misma. Entonces, al final, ¿qué termina siendo el autoconocimiento? Y desde allí, bueno, vamos a hablar de por qué es importante el autoconocimiento. Es que, sí, a ver, hablando de este tema, y justamente en este momento me llegó algo y es lo que decía en el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Y sabiendo que iban a que les predijeran el futuro, a la entrada había esta descripción. Entonces, como que, ok, voy a planear el futuro, pero está esta descripción. O sea, Sí, el oráculo de Delfos para los griegos es muy famoso y con su frase, conócete a ti mismo, es la importancia, mostrar la importancia de que todas las respuestas o todo lo que nosotros necesitamos no está fuera de nosotros mismos, sino que está dentro. Es decir, toda la sabiduría, todo el conocimiento, la comprensión se encuentra dentro de nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad de dar respuestas o como lo decíamos en algún momento, el manual de la vida. ¿Sí? ¿Qué es el manual de la vida? ¿O dónde hay un manual para vivir la vida? Bueno, ese manual lo vas a encontrar en ti mismo, en ti misma. Por eso la importancia de realizar ese viaje hacia tu propio interior, de comprender cuál es tu origen. Tú tienes unas estructuras, tienes unas conversaciones, un sistema de creencias, un patrón de personalidad, hay una esencia, algo que hace que tú seas una persona única. Tienes unas habilidades, talentos, tienes una aptitud, como ve, algo para lo que quizá le puedes decir incluso esta misión de vida, un llamado, etcétera, cantidad de cosas. Y toda esa información está en ti mismo, toda esa información está en ti misma. De allí lo importante de buscar las respuestas a las preguntas de tu vida dentro de ti mismo, dentro de ti misma. hablando tú de ese tema de que las respuestas están en cada uno de nosotros, me llegó el tema de las Lakota, que dicen que escuchar nuestro corazón.
que básicamente es escuchar nuestro corazón, es escuchar ese llamado de nuestra esencia, de nuestro ser. Sí, Lakota, la filosofía de la tribu Lakota es bastante interesante en ese aspecto de cuando hablan del corazón, hablan precisamente de quién realmente eres, de escuchar tu esencia, de, Como ese llamado. exacto, de escuchar quién eres realmente y no todas estas capas o estas apariencias que a veces cargamos o nuestro sistema ensordecedor a veces de creencias, sino escuchar allá en lo profundo de nuestro corazón, escuchar, mm, como se dice en filosofía, la esencia, que es lo que hace que tú seas quien eres y no otra cosa, otra persona. Entonces, pero para poder conocer la esencia tienes que pasar por una cantidad de cosas, como por ejemplo tu patrón de personalidad, tu sistema de creencias. Y ahí sí como a veces se dice en psicología o en muchos aspectos, es como una cebolla que vamos quitando capas para poder llegar al centro. El centro podemos decir que es precisamente la esencia. Y ya luego vamos a tener eh, las capas que vienen siendo patrón de personalidad, sistema de creencias, conversaciones, en fin, cantidad de cosas. Para mí es supremamente importante todo esto de autoconocernos y me parece mucho más interesante porque es que en todo lo que nosotros hacemos, incluyendo nuestros talleres, siempre está incluido el autoconocimiento. Y hay algo muy bacano que hemos ido creando todo este año, incluyendo el año pasado, llevamos casi un año creándolo y reestructurándolo y cada vez que lo editamos como que venga, acá podemos meterle esto porque sabemos que a las personas le podrían ayudar más. Y es nosotros le llamamos el AYA, el taller de autoconocimiento y autogestión, porque no es simplemente el conocerme, sino qué hago con esa información que descubro, cómo gestiono con esta información. Total. Y es precisamente en el Haya, que significa autoconocimiento y autogestión, donde tú puedes encontrar esa posibilidad de dar ese primer paso para tu viaje hacia tu propio interior, esa posibilidad de autoconocimiento, de encaminarte en el viaje más importante que puedes hacer en tu vida. Nosotros el Haya lo damos a veces en 3 días, donde hablamos de patrón de personalidad, donde hablamos del origen de tu sistema de creencias, el origen de la estructura de tu personalidad, que lo hacemos usando la herramienta del enneagrama. Y bueno, una cantidad de aspectos psicológicos, pero también una cantidad de aspectos que como seres humanos nosotros necesitamos conocer y comprender para poder desarrollar mejor nuestros talentos, nuestras habilidades, para hacerle frente a las diferentes circunstancias que cada día pues vamos viviendo. No es lo mismo que tú vivas una circunstancia sin saber cómo actuar frente a ella, improvisando, que tú vivas una circunstancia, un evento, conociendo cuáles son las herramientas que tú mismo tienes para hacerle frente a esas circunstancias. Por eso la importancia de conocer cuáles son tus habilidades, cuáles son tus talentos, cuáles son las herramientas que tú tienes, cuáles son, cómo manejas, cómo dominas tus emociones, en qué momentos se pueden aflorar ciertas emociones. Entonces así ya vas teniendo una comprensión profunda y amplia de ti mismo, de ti misma, y afrontas las circunstancias que la vida te puede proponer, que la vida a la que la vida te expone, y de esta manera pues las afrontas de una manera efectiva, de una manera asertiva, y puedes resolver pues cualquier cosa que se te presente. Es que creo que lo has dicho todo, porque obviamente conociendo
qué cosas me limitan, qué creencias tengo, pues desde este punto es que puedo empezar a transformar. Yo en el capítulo anterior les di un plus, un tipcito y era la conexión con uno mismo. El conectar con uno mismo te ayuda a ese autoconocimiento. Si tú decías que pasar tiempo a solas contigo. Pero ¿cómo se hace esto? Esto se hace desde mm, unas meditaciones, el sentarnos a meditar. Y hay mucha gente que diría, ok, venga, pues a mí no me gusta meditar porque tengo muchos pensamientos. Creo que el conectar con nosotros mismos es prestar atención a todos los pensamientos, es entender qué pensamientos tengo día a día. Ok, hoy medité y uno de los pensamientos fue que, mm, bueno, ahora no se me ocurre mucho, eh, voy a inventar, mm, que me siento frustrada, ¿sí? Hoy pensé que estaba frustrada. Mañana vuelvo y siento a meditar y voy a decir, otra vez me va a llegar el pensamiento que me siento frustrada. Y si así todo por una semana, pero es ok, va a ser conciencia de que ese pensamiento está frecuentemente de mí. ¿Por qué ese pensamiento está frecuente de mí? ¿A qué se debe? Y desde allí es donde empieza ese conocimiento de mí. Claro, claro, porque mira, si tú tienes un pensamiento recurrente, quiere decir que el origen de ese pensamiento es tu sistema de creencias, esas conversaciones internas. Y si estás frustrada o si te encuentras frustrado y es una conversación interna, quiere decir que, bueno, como tú dices, vamos a inventar, vamos a suponer un poco. Quiere decir que no te estás sintiendo una persona exitoso, que de pronto sientes que no estás haciendo las cosas en excelencia o que lo que tú realizas no da buenos frutos. En fin, se puede desarrollar, ramificar una cantidad de conversaciones que, bueno, hay que encontrar el origen, porque esto tiene un origen. Esta conversación de estar frustrado, de sentirse frustrada, tiene un origen. Cuando tú conoces, comprendes ese origen, la raíz, pues bueno, puedes transformarlo. Si esto no es provechoso para ti, porque si te sientes frustrada, pues quizá no puedas proponerte metas, no puedas pensar en tener un propósito de vida, porque puedes llegar a pensar, bueno, ¿para qué me esfuerzo si igual no lo voy a conseguir? Entonces, pues no te va a impedir avanzar. Al encontrar el origen de esta conversación, puedes transformarla. Ahí tendrías que vivir el taller ya. Para las personas que les esté ocurriendo esto, pues tendrían que vivir este taller del Haya, autoconocimiento de autogestión, para que puedan transformar esa conversación. Y aquí es como el principio de la energía, ¿no? No la podemos eliminar. No se eliminan conversaciones, no se eliminan creencias, así como no podemos eliminar un hábito. Es sobreescribir sobre esto. Y eso es un proceso de transformación. Cuando transformo un hábito, cuando transformo una creencia, ¿ya? Porque es energía interna, es una energía fuerte y que te va a estar alando, te va a estar allí soportando para que no cambies, para que no crezcas, para que no evoluciones. Por eso luchar en contra de, para querer eliminarlo es súper desgastante. La fórmula correcta es la transformación. Ah, bueno, todo esto es un procesito, es un proceso, es algo procesual y va a requerir un esfuerzo y un tiempo, voluntad, determinación, pero pues vale la pena porque ya luego puedes pensar en proyectos, ya luego puedes pensar en cómo avanzar en tu vida. Y definitivamente esa conversación recurrente de que estás haciendo o teniendo fracasos en tu vida
o que te frustras con facilidad, pues se van a ir transformando en otro tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque estás transformando tu sistema de creencias. Y desde allí, pues la importancia de que realices ese viaje hacia tu propio interior. Desde esto que estamos hablando precisamente, Marcela, la importancia de empezar a hacer conciencia. Y creo que, y perdón si me extiendo un poco, que nos has dado una herramienta fantástica, porque la meditación es un paso o una herramienta muy interesante para hacer conciencia y saber, comprender cuáles son esas conversaciones que estoy teniendo, cómo está Es funcionando. que si hablamos desde la meditación, esa meditación te permite también estar aquí en el ahora. Entonces, si hablamos de la meditación, van a desaparecer un poco o se va a poder controlar un poco el tema de la ansiedad, de... Ah, se me fue. El estrés, la depresión, Sí, cantidad de enfermedades muchísimas cosas, silenciosas. ajá, porque al final estamos aquí en el ahora. Eh, y hay muchas de esas cosas que es porque pensamos, ya sea en nuestro pasado, en las cosas que quizás dejamos de hacer, en las cosas que hicimos o en lo que debemos de hacer. Pero si estamos conscientes y practicamos esto, estamos conscientes aquí en el ahora, pues simplemente nos vamos a preocupar por el momento, ni siquiera qué voy a hacer en 2 horas, sino en el momento. Mira que hay algo incluso con este tema de los patrones de personalidad que se encuentran y que fortalecen mi sistema de creencias, las etiquetas que nos ponemos o las etiquetas que adoptamos socialmente, como la postura, la forma de vestir, cantidad de cosas que a veces pues decimos son chéveres o esto no es tan relevante, pero va marcando una línea que a veces puede mm, anestesiarnos a las cosas que son realmente importantes y esenciales. Y también esto hay que hacerle frente y de esto también tenemos que hablarlo. Y sería bueno pues que en otro episodio, en otro escenario, lo conversáramos. Pero entonces vamos a hilar cosas. ¿Qué es el autoconocimiento? La comprensión que tienes de ti mismo, de ti misma. Así como cuando vas a usar un vehículo, lo decíamos en el capítulo anterior, un electrodoméstico, vas a leer el manual. Este manual se encuentra en ti. Por eso, realizar ese viaje hacia el interior. Primer paso, lo que tú mencionas, la meditación, pasar tiempo a solas contigo, hablar contigo, saber en qué momentos afloran ciertas emociones, comprender cuáles son las herramientas que tú tienes para tu vida, tus habilidades, tus talentos, y si es posible, documentarlas. Tú sabes que yo tengo aquí algunos cuadernos donde documento, he empezado a documentar los últimos casi 5 años y me he encontrado con que antes de esos 5 años me conocía muy poco, sabía muy poco de Pablo Carvajal. Y desde esa documentación de en qué circunstancias afloran ciertas emociones, de cómo le voy haciendo frente a ciertos eventos, que no puedo transformarlos, pero sí puedo cambiar mi manera de sentir, de pensar frente a eso que ocurre, pues mis herramientas se están fortaleciendo. Y cuando se presenten eventos similares a esos, ya sé cómo sortearlos, ya sé cómo manejarlos. Por eso es importante ese viaje. Y eso pues básicamente sería el autoconocimiento. Ahora, es una necesidad, es una Es necesidad que que ahora que tenemos. tú hablas de una necesidad, eh, mira, el tema de la comida lo vemos como una necesidad, pero el tema de la salud, de pagar una salud eh, o de tener salud, también lo vemos como una necesidad. El punto es que la salud mental a veces no la vemos como una necesidad. Y pienso y creo desde mis creencias
que en vez de pagar quizás otras cosas, ¿sí? Deberíamos de también invertir en ese bienestar mental y emocional, porque es que desde allí pueden aflorar muchísimas otras cosas y mejorar en una cantidad más. Claro, es que tenemos que trabajar como lo decía Luz Mesa, que podemos invitar cuando estamos hablando de yoga, en esta parte de los tres cuerpos, la parte espiritual, la parte física y la parte mental. Y quiero tocar, con tu permiso, un tema y fue la parte de tu obesidad. Y está claro y que aún todavía te falta un camino para entender esto. Pero si las personas conocieran al pueblo que hace unos ¿qué? 5 años atrás, pues dijeran, uy, o sea, las propiedades de verdad con bastante volumen. Y todo esto empezó simplemente por una creencia tuya, de que tenías que ser grande y fuerte para poder proteger a las personas que tú amabas y que estaban a tu alrededor. Y lo más curioso de esto es que muchas personas que estaban a tu alrededor no te decían, ve, Paula, estás gordo, sino que, uy, Pablo, sos muy grandote y tenías fuerza. Entonces era como que, wow, cómo lo que nosotros creamos también se expande hacia las personas que nosotros vamos conociendo. Claro, y no, y es que somos una integración, lo que tú pienses para tus o construyas a nivel físico se va a ir a lo emocional, lo que construyas a nivel emocional se va a ir a lo físico. Y de esto hay cantidad de documentación. Y lo que tú construyas en tu mente, la mente no está aquí, ¿sí? La mente no tiene un espacio, es una realidad metafísica. Lo que tú construyes, eso lo vas a expandir. Y las otras personas, ¿qué van a ver? No lo que tú digas, sino lo que tú eres. Y si tú crees que eres una persona grande, fuerte, valiente, todo lo que te inventes en tu Y cabeza. podríamos decir que básicamente es como lo que se irradia. Exacto, exacto. Entonces, desde allí la importancia de, bueno, también qué imagen estás proyectando en este momento. Tu imagen real, Claro, tu imagen es honesta. que es la imagen que tú tengas de ti mismo o de ti misma, eso mismo lo van a ver otras personas. Entonces, desde allí también ese autoconocimiento también es empezar a transformar, cuando me conozco, es empezar a transformar la imagen que tengo sobre mí. Porque a veces decimos, no, es que yo me quiero, yo me amo, y te cuento, y yo tengo muchas habilidades, yo tengo muchos talentos, y a veces no le damos de mucho, pero en realidad, si No, y vamos te a voy a ver, decir discúlpame, te voy a decir algo, y es que muchas veces la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos no es la imagen que hemos construido, es la imagen que nos han dado. es que yo La por imagen allá, que desde niños nos dijeron es que usted es irresponsable, usted es distraído, usted es cochino, usted es grosero, usted es mal estudiante. distraído, presoso, no le gusta el Exacto. estudio, o Y te sea, vas quedando con esa imagen ajá. y no estás yendo allá a tu interior a ver quién realmente eres. Y eso es lo que proyectas. Así como también te puedes estar creyendo una imagen de que es que usted es perfecto, tú eres muy responsable, tú eres muy trabajador, y realmente tú dices, o sea, vamos a proyectar esto, pero tú no te la crees. Entonces, de allí, la imagen importante, la que vale, es la que tú construyas para que luego proyectes, Total. pero con honestidad lo que proyectas. Sí. Ay, básicamente es irnos, vuelvo y repito lo que tú estás diciendo, ir quitándonos todas esas capas para al final quitarnos esa máscara que nos hemos puesto y poder empezar a reflejar nuestra verdadera bueno, nuestra verdadera cara, digamos, Nuestra esencia. y que sería nuestra esencia. Y
Bueno, aprovecho todo esto que estamos hablando para decirle, para invitar a todas las personas que me están viendo que a nuestro taller de autoconocimiento y autogestión es súper interesante, de verdad, lo hemos hecho con muchísimo amor, con cosas que nos han servido a nosotros y con cosas que también hemos visto que le ha servido a otras personas, que es lo más importante. Dime. No, yo creo que podríamos dejar en el link, la descripción, perdón, en la descripción del vídeo, el link para que las personas lo tomen, se registren y créanme que vale la pena. Tú hace un rato decías que muchas personas, mira, tú un fin de semana, tú sales y te diviertes y dices, te gastas 50, 60, $70 y, ok, bueno, es diversión. O tú pagas una membresía del gimnasio, o tú pagas una membresía de plataforma, Netflix, Amazon, HBO, más, etcétera. Y no digo que no lo hagas, pero que empieces a mirar qué es prioridad para ti. Porque, pues, ocurre de que no es un tema de dinero, es un tema de a qué le estás dando prioridad, qué es importante para ti. Y la inversión más importante, la más gratificante, es la que realices en tus tres cuerpos, en tu mente, en tu espíritu y en el físico. Así que bueno, súper invitados, súper invitadas al allá. Si tienen más dudas, si tienen inquietudes del taller, no duden en escribirnos, estamos atentos para contestar sus dudas, inscríbanse, suscríbanse también en el canal, denle me gusta, comenten, de verdad que esto que estamos haciendo, todo esto que hacemos, nos apasiona, lo amamos. ¿Sí? Nos encanta hacer esto, nos encanta poder dar como ese granito de arena frente a estos temas.